Ok, ya dijimos que la medida del ángulo de cualquier vértice puede ser representada en la circunferencia, por más pequeña o grande que sea esta medida. Nosotros podemos representar ese ángulo en una circunferencia. Y ya de ahí usamos el sistema de medida de ángulos que prefiramos. En el caso de un triángulo rectángulo, ya dijimos que este es un ángulo recto. Vamos a decir que mide 90 grados. Sabemos que una ley de los triángulos es que la suma de todos sus ángulos suman 180 grados. Entonces, si este mide 90, quiere decir que la suma de los dos restantes tiene que ser 90 también. Pero vemos en un triángulo rectángulo que podemos representar nuestro ángulo de referencia, es decir, θ, puede representar medidas a partir de 0 hasta 90 grados solamente. Por ejemplo, si tenemos este triángulo rectángulo y llamamos a este ángulo θ, la medida de este ángulo es la que vamos a representar aquí. Pero si queremos representar digamos un ángulo más grande, observamos que si nos vamos acercando cada vez, aquí reducimos la longitud de los lados, cada vez la reducimos, y entre más nos acerquemos a este vértice, quiere decir que la medida del ángulo sigue siendo la misma, no varía, no representa ningún no cambia la medida del ángulo. Es por lo cual nosotros podemos hacer que un triángulo con diferentes medidas de lados, aunque sea muy pequeño, puede tener la misma medida de ángulo que un triángulo más grande, y eso lo va a determinar una propiedad de los triángulos, aparte de que las razones de sus lados van a asignarnos un ángulo que solamente va a representar ese triángulo en específico. ¿Qué es lo más que podemos representar con un ángulo de referencia? Por ejemplo, si tuviéramos este triángulo rectángulo, este ángulo se va aproximando a 90 grados. Si observamos, ya dijimos que este mide 90. La suma de estos dos tiene que ser 90. Este mide 90 y este se aproxima a 90, o sea que este se va aproximando a 0. Mientras este ángulo se va aproximando a 90, este se va aproximando a 0. ¿Y cómo lo vamos a representar nosotros aquí dentro de la circunferencia? Puede ser que este triángulo hasta aquí llega, este vértice es este lado es este, y mi ángulo es este casi se va aproximando, como observamos, a 90,
y podemos acercarnos infinitamente hacia 90, pero ya no podemos pasar de ahí. No podemos pasar de 90 porque es imposible para un triángulo. Imagínense que sea un triángulo demasiado con una pendiente muy elevada en la hipotenusa. Casi vamos a llegar a un punto cuando nos acercamos infinitamente a que este ángulo θ se acerque a 90 y más o menos se va a ver así como una línea recta. Este sería este lado, esta sería la hipotenusa. Acá, aquí mismo se vería la hipotenusa y este lado estaría tan pequeño que se vería así. Y el máximo valor que puede tener este triángulo, este ángulo θ sería 90. Es por eso que nos sirve el círculo, porque aquí podemos representar, ya dijimos, cualquier ángulo, no importa la medida, lo podemos representar en este círculo. ¿Cómo vamos a colocar nuestros triángulos rectángulos en el círculo unitario? Supongamos que tengo este triángulo rectángulo. Este es mi ángulo θ. Bueno, esta longitud del lado más grande, esta la voy a llamar R y la voy a colocar en mi círculo unitario. Esta la coloco aquí y vemos que este círculo va a tener un radio de longitud de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. O sea, un triángulo de longitud R. Y este ángulo, el ángulo θ, lo voy a colocar acá. Bueno, de hecho se tiene que colocar primero el ángulo. A ver, déjenme demostrarlo acá. Si tengo acá mi círculo, busco dónde queda este ángulo. Supongamos que queda por acá, que a partir de ahí trazo mi hipotenusa, que va a valer un radio, y ahí yo tiendo esta línea que va a ser este lado, el opuesto al ángulo θ. O sea, ahí sería mi cateto opuesto y mi cateto adyacente sería acá. Okay. Muchas veces observamos que a este lado le llaman coseno de θ, y a este lado le llaman seno de θ. ¿Por qué de esto? Es porque recuérdense que este es igual a y sobre r y este es igual a x sobre r, y sabemos que r vale 1 con relación al lado opuesto y al lado adyacente. Es como si estuviéramos dividiendo entre la unidad. Vale 1, como les dije, como si tomáramos de valor de unitario de medida la longitud de la hipotenusa. Supongamos que tomo de esta medida, no importa que sea, tomo esta longitud como referencia unitaria. ¿Qué quiero? Si quiero representar, digamos, un medio de esta unidad de medida. ¿Cuál de estos tres sería lo que me representa un medio?
Bueno, sería este, ¿no? Más o menos. No está exacto, pues solamente para... No puede ser este porque este es de más o menos de la misma medida. Y no puede ser este porque este se ve que es más pequeño que la mitad. Si ahora quiero decir, si tomo como unidad de medida este y digo cuánto es un medio de ese, pues sería este. O este como unidad de medida, sería este. Acá, el medio. Es por eso que decimos que aquí se divide entre 1, porque es 1 con referencia a mi unidad de medida. Por lo tanto, puedo decir que y entre 1 es igual a y x entre 1 es igual a x. Por eso decimos que x se le llama coseno de teta y se le llama seno de teta en el círculo unitario. Ok, bueno, entonces ya dijimos que podemos colocar mi ángulo de referencia aquí. Por ejemplo, si tengo, digamos, este triángulo rectángulo y quiero representarlo en la circunferencia, este sería teta. Pues simplemente mido ¿cuánto mide? Pues no sé, digamos que midiera, vamos a decir 60 grados. 60 grados, bueno, lo pondré aquí. Y ya este sería teta. Aquí bajo la vertical. Y esta sería mi hipotenusa, la cual sería esta. ¿Cuál sería mi cateto adyacente a este ángulo? Pues sería este. Entonces aquí estaría. ¿Cuál sería mi cateto opuesto? Sería este. Bueno, y así podemos representar nosotros cualquier triángulo o rectángulo. A veces que vemos que se representan, por ejemplo, ángulos en... Por ejemplo, así. Ok. Ese es algo arbitrario. Realmente un triángulo, porque por ejemplo cuando vemos aquí en la gráfica de estas razones, cuando vemos algo así, en la gráfica de las razones ponen estas razones como si fueran negativas. Bueno, eso es algo para graficar, pero en la realidad un triángulo rectángulo nunca puede tener lados negativos. Simplemente es un valor absoluto, la medida de la longitud de sus lados. Ok, entonces ya dijimos que a las relaciones de los lados, las vamos a asignar a un ángulo. Es por eso que nosotros podemos hacer uso de estas razones para representar cualquier triángulo o rectángulo. El porqué de esto, bueno, es simple. Queremos a veces encontrar la medida de un ángulo o queremos encontrar la longitud de un lado. Para eso nos sirve esto, así en forma general. A veces queremos encontrar que no sé cuál es el ángulo, pero si sé las medidas, encuentro la razón, las relaciono, encuentro la razón y así puedo encontrar el ángulo. O no sé las medidas, pero sí conozco el ángulo. Entonces busco qué
qué razón está relacionada a ese ángulo y así puedo encontrar las medidas. Ok, entonces dijimos 6 razones trigonométricas, las cuales ya vimos que salen de relacionar estos 3 lados. Ok, y cuando hacemos las gráficas de estas funciones trigonométricas, aquí vamos, aquí en el eje de las X vamos a colocar el ángulo, y aquí en el eje de las Y vamos a colocar la razón, siempre para todas. Estamos relacionando 2 dimensiones, pero entender esto, el por qué a cada razón se le asigna un ángulo, o se puede ver de la otra forma, porque a cada ángulo se le asigna una razón.